Buenos días a todos. Estamos poquitos hoy, pero pues, esperamos que sigan otras personas. Ustedes habían venido antes, Teres, sí, ¿cierto? Y tú también. No, sí, también. Bueno, entonces ya conocen de qué trata el programa, que son los vínculos entre literatura y música, los niños con Lucía Liévano, es también darles estrategias a los formadores, a los padres, a los maestros, a los bibliotecarios, de cómo formar a lectores en casa, en qué momento empezar a leer, qué libros comprar cuando queramos hacer compras para los niños, cómo jugar, cómo involucrar el juego, cómo jugar con los bebés, ¿no? Cómo hablarles, cómo leerles, qué libros hay para ellos desde que son muy pequeñitos, de 0 a 6 años. Y Lucía Liévano es una maestra que lleva más de 20 años en formación de lectores, tiene amplia experiencia también en el trabajo con niños, trabajó en el taller Espantapájaros, que es un jardín infantil muy bello, y pues los invitamos a que disfruten muchísimo este espacio, que consulten nuestras colecciones bibliográficas, todas están en sala infantil. También la idea es que ustedes lleven libros a casa, lleven libros al aula, que se asocien a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la red de bibliotecas, que asocien a los niños y también que puedan llevar maletas viajeras. Nosotros vamos a tener aquí un programa de maletas viajeras vinculado a Crecer Leyendo, así que quien quiera llevar maletas viajeras hoy nos puede contar para que pueda dinamizarlas en sus espacios, en casa o en el aula o en la biblioteca escolar. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Diente. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Me alegra mucho ver caras todas conocidas, eso me alegra muchísimo y me tranquiliza también un montón, porque cuando hablan de que voy a hablar de los bebés, pues ese tema ya lo tocamos, empezamos en enero, y hoy voy a hablar más de literatura para los un poquito más grandecitos, ya no son tanto los bebés, de la tradición oral, de la poesía, de los juegos y de los libros que son más un juguete y que empiezan a hacer esa conexión, sino hoy vamos a hablar de libros y de cómo se conecta la literatura con el juego, con la exploración, con el arte, y cómo los libros también van creciendo con los niños. Generalmente hago un saludo, generalmente cantamos, no sé si quieren hacer un saludo o si quieren arrancamos ya, porque pues esperando la gente se nos fue un poquito de tiempo y el tema es largo. Entonces yo preferiría decirles hola, ¿cómo están? Buenos días y arrancamos de una vez, ¿les parece? Bueno, entonces tengo la literatura y las conexiones con el juego y la exploración. Entonces, si ustedes todos conocen que las actividades lectoras de la primera infancia son el arte, la literatura, el juego y la exploración. Y la exploración se refiere a todo, no solamente lo que los niños exploran afuera, porque generalmente la gente empieza a pensar que la exploración es afuera, lo que exploramos en la naturaleza, lo que exploramos en el jardín, lo que exploramos, pero la exploración compone un montón de cosas que tienen los niños a su alrededor, incluso desde ellos mismos. Los niños empiezan a explorar desde que son bebés, empiezan a reconocer su cuerpo y su esquema corporal, desde que están chiquiticos, desde que empiezan a explorar las voces, los gestos, lo que tienen aquí. Y los más grandes exploran un montón de cosas a su alrededor. Ya no solamente están explorando incluso todavía lo de ellos, porque están afianzando su esquema corporal, sino que exploran todo lo que pueda hacer su cuerpo y todo lo relacionado con lo que encuentran en su entorno y cómo eso que encuentran en su entorno lo pueden poner a funcionar, lo pueden dinamizar en lo que están haciendo en su cotidiano vivir. En la casa, como hablamos aquí, eso es más para padres, que no son tanto los padres que vienen, lástima, pero vienen muchos maestros, que eso me encanta. Pero cómo en el aula se puede dinamizar todo eso, y cómo en casa, la casa puede convertirse también en un laboratorio, y que es una maravilla que los maestros propicien en los padres de familia, con los abuelos, con las tías, el hecho de que la casa también se puede convertir en un laboratorio de exploración, de investigación,
de afianzar la curiosidad en los niños y cómo la lectura hace, yo diría que un hilo conductor entre todas estas actividades rectoras que son básicas en el desarrollo de los niños, pero que si vamos a mirar, están presentes en la vida del ser humano hasta que se muere, ¿no? El arte está presente siempre, el juego, los adultos también jugamos un montón. La literatura pues obviamente está, esperamos que sea para, si se forma desde estas pequeñas edades, los acompañará siempre, pero siempre, por ejemplo, le digo a los papás, no esperen que sea el colegio o los jardines infantiles los que hacen que sus hijos sean lectores. Claro, el colegio y el jardín infantil tienen una función importante, pero si la familia no es una familia lectora, ahí no hay nada que hacer, porque puede ser que lleguen a que tengan la suerte de encontrarse una maestra muy lectora, una maestra que sabe de libros, que es curiosa, que les lee y les canta y les juega y conecta la lectura con todo lo que hace en el aula, pero puede ser también, y es desafortunadamente muy frecuente, que encuentren maestras que no tocan los libros y que siempre están a partir de las cartillas para aprender a leer, pero no tienen ni idea de libros, y cuando tienen, obviamente como no saben de libros, llegan a los libros más fáciles, más sencillos, más comerciales, sin tener idea de la importancia que tiene un libro de literatura con un buen lenguaje, con una buena ilustración, con una estética, que también todo eso se maneja y se afianza en la primera infancia a partir de una gama de buenos libros, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo puse varias fotos que me parecen que son, que representan un poco lo que yo quiero decirles hoy. Por ejemplo, en este espacio de acá, era un jardín infantil donde yo estuve trabajando, pero no como maestra, sino como asistente administrativa, pero no puedo dejar de ser maestra. Entonces me encontré un rincón en donde estaba desocupado, un rincón que promovía más el desorden que una cosa pedagógica, y entonces dije, pues aquí puede ser una cosa deliciosa, y empecé a buscar qué podía poner ahí, y me encontré un poco de muñequitos, y me encontré unas botellas, y unos caracoles, un espejo, y le pedí a las profesoras que hicieran con los niños como papeles grandes con pinturas verdes y azules, y terminamos entre todos con los niños, las profesoras, haciendo un pequeño nicho. Este es un pedacito de ese nicho en donde están las algas, está representado el mar, están los caracoles, y de ahí, de este juego que salió acá, que estaba siempre a la disposición de los niños para que jugaran con lo que había acá, porque por ejemplo en estas botellas, en algunas metí ranas, en otras metí papeles de colores, en otras metí escarcha, para que vieran la diferencia, cómo se puede ver el agua con colores, el agua con otros objetos. Hola, ¿cómo estás? Y había otras cosas que ya no me acuerdo qué más tenía, pero todo lo que están animales, por ejemplo, los animales que están ahí son animales que se encuentran en el mar. De ahí, de jugar con eso, surgió en un grupo el interés y el deseo de hacer un proyecto sobre el mar. Y fue muy bonito. Es lo que yo le digo a los maestros, es disponer un espacio, es diseñar y crear un ambiente que propicie la curiosidad, que propicie el hablar de, ¿no? ¿Qué será lo que hay aquí? La pregunta que hay acá, ¿por qué hay acá? ¿Cuál es la diferencia entre una ballena y un pez y un tiburón? ¿Quiénes son mamíferos? ¿Quiénes no son mamíferos? En el mar hay mamíferos. Los niños empiezan a hacerse una cantidad de preguntas increíbles, y de esas preguntas surgen los proyectos, y los mejores proyectos de aula surgen de las preguntas y de los saberes también de los niños, ¿no? Este de acá es un espacio en donde fui al sur del Cesar a hacer acompañamiento en hogares comunitarios, y este era un espacio en el que leímos libros
en el que jugamos un montón y después la invitación era a pintar, sin necesidad de que fuera a pintar. Jugamos mucho con el esquema corporal. Y aquí, pues ustedes pueden ver esta niña haciendo ya como su pintura, como su dibujo, con tizas, ¿no?, en el suelo, que eso además me parece delicioso. Va quitando de las sillas, quitarlos de las mesas en donde están tan pegados, siempre estamos como tan dispuestos a poner a los niños a hacer planas, a rellenar formatos, y eso les quita tanta movilidad, tanta posibilidad de crear, de imaginar, de conectarse con el espacio de una manera distinta. Este fue un juego delicioso donde cada cual, en su acorde a su tiempo, a su desarrollo, a su edad, hacía lo que quería. Unos hacían unos garabatos grandísimos, otros ya empezaban a hacer como esa parte gráfica de representarse a sí mismos y de representar a los otros. Y estas flores y estas hojas que hay acá fueron parte de un taller que también hice en esa misma oportunidad para las madres comunitarias, que era a partir del arte. Era un taller de arte, pero a partir de cosas naturales. Y yo lo que le quería decir a ellas en esa época, en ese momento, era que no necesitaban, siempre se quejan de que no tienen, pero yo les decía, ustedes tienen la ventaja en estos climas y en esta región tan bonita, de que sus casas tienen unos solares impresionantes, con unos árboles divinos, con unas matas que crecen silvestres, increíbles. Aquí tienen todo. Y de ahí, de esas hojas, de ahí sacamos una especie de mini proyecto lindo, porque no solamente fue machacar las hojas y machacar las flores para sacar pinturas y para mirar cómo se pintaban, incluso con cosas de la cocina, con la cúrcuma, con el achote, con la remolacha, con el rábano, sino que con el perejil, ¿no?, sino que también era descubrir las diferentes formas que tienen las hojas, las formas que encontraban en las piedras, porque ese terreno es un terreno muy pedregoso, es un terreno donde las piedras uno encuentra piedras por todas partes. De hecho, ellas vieron que yo estaba enamorada de esas piedras y me regalaron un montón de piedras, y igual me las traje. Es la posibilidad de ver la riqueza que hay en cada cosa, que a nosotros los adultos pasamos a veces por encima de cosas que son maravillosas y que son oportunidades increíbles para que los niños descubran lo que tienen a su alrededor, pero que además le saquen todo el provecho a eso. Todo tiene formas. Si ustedes miran, las maestras de preescolar están muy interesadas en que los niños se aprendan el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Y de ahí no salen. Y nuestro cuerpo son solo formas. Si no miramos las manos, las uñas, el pelo, los ojos, las cejas, y en la naturaleza las hojas, el tronco, las texturas están puestas ahí. Es un descubrir de cada cosita que hay ahí. Es un explorar, es un descubrir, es hacerse preguntas, es tocar, es mirar, es oler, ¿no? Ese taller fue un taller increíble en donde ellas decían, tiene toda la razón, hay tantas cosas que ver, tantas cosas que explorar, tantas cosas que les podemos propiciar para que ellos empiecen a hacerse preguntas, y las preguntas que necesitan hacerse, ¿no? Para también además aprender a poner en palabras esas preguntas que tienen. Porque muchas veces tienen la curiosidad, pero no saben cómo poner la pregunta en palabras, no saben cómo llegar a esa pregunta, y pues mucho menos cómo llegar a generar las hipótesis. Y todo este tipo de cosas, alimentado por los libros, es lo que estimula y afianza esas posibilidades en los niños. Entonces, la literatura y la conexión con el juego y la exploración. Lectura y comunicación con otros, niños y adultos, con quienes se comparten conversaciones, diálogos, intereses, gustos, necesidades e incluso desencuentros. Y eso lo puse porque es que me encantan los desencuentros. La gente por lo general busca que
que no haya desencuentros, que no peleen, que los niños no lloren, que los niños se quieran mucho y que no haya dificultades. Pero cuando no hay dificultades, no podemos crecer. Cuando no hay dificultades, no tenemos la oportunidad de resolver esas dificultades, de pensar en cómo resuelvo esas dificultades, de generar en el pensamiento estrategias que me permitan resolver esas dificultades, tanto personales como las dificultades para resolver un desencuentro con lo que estamos haciendo. Bien sea porque tenemos una idea distinta, bien sea porque, no sé, pensamos que lo que estamos haciendo tenemos conceptos diferentes y tenemos hipótesis distintas y necesitamos llegar a un consenso, o porque queremos hacer cosas diferentes y encontramos que unos quieren jugar con el agua y las hojas y los otros quieren pintar y los otros, en fin. Todos esos son desencuentros que tienen la posibilidad de hablarse, de discutirse, de defender las ideas. ¿Cómo aprendemos a defender las ideas si en la primera infancia no nos permiten, buenas, ¿cómo están? No nos permiten tener esas confrontaciones, ¿no? Los adultos por lo general tenemos mucho miedo a hablar de las dificultades, a hablar, y eso lo vamos a ver también un poco en la sesión donde hable de la literatura y las emociones. Cómo las emociones están puestas también en la literatura, cómo la literatura nos permite hablar de una cantidad de cosas que no las tenemos en el día. Las tenemos en el día a día, pero nunca conversamos de ellas. Nunca conversamos de la muerte, no conversamos de la enfermedad, no conversamos de tantas cosas que esto simplemente propicia que eso se dé. Ahora, para tejer caminos de lectura son necesarias varias cosas. Por ejemplo, leer mucho, leer solo, leer en compañía, leer con otros. Y para los niños, ¿cómo es de importante ver a los adultos leyendo solos, leyéndose entre ellos? Hay parejas que me encantan, que hacen pues yo podría llamarlo un ejercicio, pero no es un ejercicio, es como una tertulia en donde unos se leen unos a otros. Mira, me encontré te quiero leer este poema. Y se lee, por ejemplo, una novela intercalándose la lectura, porque además para el adulto escuchar la lectura en otra voz, y si es la voz de la persona amada, con mayor razón llega al corazón. Y para los niños es muy importante. Eso lo pueden ver en el aula, pero en el aula, por ejemplo, en un jardín infantil, por larga que sea la jornada, están hasta las 5 de la tarde, por larga, que ojalá no sea tan larga. Pero por lo general en los jardines infantiles están hasta las 12 del día. Y hay muchas otras cosas que hacer. Y si la maestra no lee, si la maestra no conoce los libros, pues eso no pasa por los niños. Pero si en la casa se encuentran eso, si en la casa encuentran un papá que dice, pasé por la biblioteca y me encontré este libro y traje este libro para que lo leamos todos, o la mamá dice, me encontré esta receta en el periódico y hagamos esta receta, y hacer el plan de hacer una receta sacada de una lista, de una receta que se encontraron en el periódico. Hay tantas maneras de poner la lectura en juego en el hogar para darle a los niños esa posibilidad de descubrir que la lectura está puesta en todas partes y que con la lectura encuentran el arte, que con la lectura encuentran inspiración, que con la lectura también se convierte en un juego, ¿no? Hablando de eso, me acuerdo en el jardín teníamos, allá hay la costumbre de los viernes hacen club de lectura. Y el club de lectura es que los niños llegan a la biblioteca y hay una mesita que está ya dispuesta con las tarjetas de cada niño tiene su tarjeta para anotar los libros que va llevando a la casa. No es la tarjeta del libro, ni es una tarjeta del grupo, sino es una tarjeta personal de cada niño, que además eso es lindo porque eso les permite a las mamás y a las maestras ver el proceso lector y el proceso de escritura, porque los niños con sus garabatos firman
diciendo que se llevaron ese libro. Y es divino ver cómo a los 18 meses hacen un garabato que raya toda la hoja, y poco a poco ese garabato se va reduciendo y se va transformando, ¿no? Y los de que ya salen casi para colegio grande, muchos escriben ya su nombre, pero ver en el intermedio el garabato gigante y ver ese nombre al final y ver todo el proceso que se teje ahí en escritura es una cosa fantástica, es una cosa asombrosa. A mí me asombra ese proceso que cuando además uno se da cuenta también cómo esos niños están acompañados de la lectura, no solamente en el jardín infantil, sino también en el hogar. Pero mi cuento iba a que en ese proceso los niños escogen el libro que se quieran llevar. A veces se demoran hartísimo tratando de escoger, y a veces escogen así como que tienen clara la idea. E incluso me pasó muchas veces que había niños que me decían, el lunes yo me quiero llevar este libro para la casa, pero no se lo pueden llevar sino hasta el viernes, entonces lo reservaban y lo guardaban, lo escondían. A veces lo escondían para que nadie más lo encontrara y podérselo llevar a la casa. Buenos días, sigan. Y en esta tarea de seleccionar perdón, el libro que se van a llevar a la casa, me acuerdo de un chiquito que llegó y me puso, llevaban libros y llevaban discos. Había maestras que les escogían los discos. A mí me encantaba que ellos escogieran el disco que se querían llevar. Y ese chiquito puso un libro de cocina, que era un libro que tenía unas recetas como de fiesta, como para las reuniones infantiles y eso. Y llevó un disco, que era un disco para bailar, tenía música infantil, era de Charito Acuña, pero un disco para bailar. Y yo le dije, uy, tú lo que vas a hacer es una fiesta en tu casa. Fue un comentario, simplemente un comentario que hice. Anoté el libro y me dijo, sí, eso voy a hacer. Tenía 3 años y medio. Al lunes siguiente, la mamá llegó y me dijo, usted no se imagina lo que armó. No me acuerdo cómo se llamaba, Emilio, en su casa, en la casa. Nos tocó ir al mercado, comprar los ingredientes, seleccionar la receta que queríamos hacer, ir al mercado a comprar los ingredientes, nos puso a bailar, nos hizo vestirnos para una fiesta. El muchachito armó, de un solo comentario que yo le hice, seguramente, de pronto no tenía la idea, de pronto la tenía, no tengo la menor idea. Pero eso es lo que propicia la lectura. Miren todo lo que hicieron. Él hizo la lista del mercado. Se fueron al mercado y buscaron los ingredientes. Fue todo un ejercicio de lectura a partir de la selección de un libro y un disco. Y fue una actividad que comprometió a toda la familia. Y la familia ese día, esos papás se dieron cuenta del poder que tiene la selección de los libros libre, a libre demanda. Y cómo el dar de leer afianza en los niños esa capacidad creativa, esa capacidad de conectar la lectura con las cosas de la familia y de ponerlas en uso, ¿no? para el favor de las familias. El adulto también tiene sus libros y autores favoritos. Ellos sabían, por ejemplo, cuáles eran mis autores y mis libros favoritos. Y yo conocía los libros favoritos de muchos niños. Me acuerdo también de una anécdota que la llevaré guardada en el corazón, creo que toda la vida. Porque había un chiquito que se llamaba Leonardo, ya debe estar en la universidad, así es que no, ya terminó, pero ese chiquito siempre buscaba libros que tuvieran que ver con dinosaurios, con serpientes, con dragones, con reptiles. Y entonces siempre se iba a la sección de libros informativos. Y lo que hice fue empezar a buscarle libros de cuentos que también hablaran del mismo tema, para que hicieran esa conexión y esos caminos entre la fantasía y la realidad, entre los libros de cuentos y los libros álbum y los libros de información. Teníamos muchas conversaciones. Yo me acuerdo que yo le dije, tú siempre buscas estos libros. Es que me dijo, es que me encantan las serpientes, me apasionan los dinosaurios, y sabía un montón del tema. Al semestre siguiente, el cambio de grupo,
y yo me encontré en mi salón una bolsita con un muñequito de plástico, como de goma. Llevé como 15 días buscando quién era el dueño de eso y yo decía, tiene que ser de Leonardo porque ya me encuentro de quién puede ser. Y me fui al salón de Leonardo y le dije, oye, ¿esto es tuyo? Fue que te equivocaste de salón. Y me dijo, no, eso es para ti. Le dije, ah, ¿para mí? Me dijo, sí, es que te lo traje de regalo, pero nunca me lo entregó. Entonces llamé a la mamá y le dije, me muero la pena contigo, no sabía que me habían traído este regalo, por eso no te había llamado. Entonces me dijo, no, Lucía, la pena es mía porque yo quería regalarte otra cosa, pero él insistió en que tenía que ser, ese era un dinosaurio. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no le regalamos otra cosa? Una crema, unos aretes, algo, una cosa para ella. Dijo, no, yo quiero llevarle esto para que nunca se olvide de mí. Y ese muñeco tiene un lugar muy importante en mi biblioteca y esa, digamos, esa relación, ese episodio, jamás se me olvidará, está guardado aquí. Esas son las cosas que hace la lectura, ¿no? Que genera esos vínculos afectivos, amorosos, hasta las lágrimas, porque se me aguan los ojos de pensar en ese niño que me encanta, que ese es un episodio hermosísimo. Y eso es lo que sucede con los niños. También me acuerdo, por ejemplo, cuando iban maestras o estudiantes de literatura que habían estado en el jardín de chiquitas y contaban, cuando leemos un libro o cuando nos leen un libro, escuchamos la voz o de mi mamá o de esa maestra, de ese ser afectivo que nos leía y que son los que tejen esos puentes de los que yo hablaba al principio de los talleres entre los adultos y los libros, entre los niños y los libros, ese puente amoroso que se teje a partir de dar posibilidades, de dar de leer y de entregarse, ¿no? Emocionalmente. Conocer los gustos y preferencias de los niños y las niñas, que eso va a lo que estaba contando, ¿no? Visitar librerías y bibliotecas. No solamente las librerías para comprar, las librerías no necesariamente podemos visitarlas para comprar. Ayer, por ejemplo, tuve con María Teresa una jornada deliciosa donde nos fuimos a Babel a mirar libros, a ver los que no conocíamos, a discutirlos, a hablar de la historia, de la ilustración, del autor. Y fue una tarde, no compramos un solo libro y sabían que nos íbamos a comprar, sabían que íbamos a ir a leer. Y en las bibliotecas con mayor razón. Y muchas veces pues uno no puede tener esta gama de libros, pero sí puede tener una bolsa de préstamo de libros para llevársela a la casa y para disfrutarla en familia y para regresar los libros y poder entre todos sacar esos libros que atiendan a los intereses de todas las personas de la familia. Ser usuario, asiduo al préstamo bibliotecario, motivar a los hijos a hacerlo también, para que ellos también lo sean. Y ya, digamos que eso es parte de tejer esos caminos de lectura. Hay muchas otras cosas que hay que hacer alrededor, pero creo que estas cosas son importantes para poder hacer estos caminos de lectura. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, pueden interrumpir, me encantaría. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar los libros que llevaremos a casa? La calidad literaria, en narrativa, la poesía, en la tradición oral. Esa calidad literaria, esos libros que nos hablan y que tienen, cuando uno los lee, uno dice, esto parece un poema, o está muy bien escrito, que uno siente que fluye el texto. Porque también hay libros que uno dice, esta frase no funciona. Incluso hay libros que tienen mala ortografía. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. La calidad gráfica, los libros de imágenes, los libros árboles, los libros ilustrados. Eso también es importante porque estamos educando la estética de los niños. Cuando les presentamos solamente esos libros comerciales que tienen soniditos o esos libros que están llenos de brillantes y de cosas,
realmente les estamos dando un mensaje muy estereotipado de lo que puede ser una ilustración. Pero, a ver, les muestro algo. Cuando les mostramos esto, por ejemplo, cuando hablamos de la luna, y les mostramos que estas ilustraciones casi que tienen textura, casi que uno quisiera tocarlas y casi que al verlas uno siente como esa textura. ¿A qué sabe la luna? Voy a quitar esto de acá un segundo para saberlo. Se los voy a leer. ¿A qué sabe la luna? Y este libro es, antes de empezar, es de Michel Greineck y es de Editorial Coquinos. Miren esa luna, miren esa textura, ¿no? Que si uno la tocara, casi que siente en los dedos, en la yema de los dedos, cuando uno piensa en cuál será la textura. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo y se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas, los brazos, pero todo era en vano. Ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, a la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Eso es un trabajo enorme para una tortuga tan chiquita, ¿no? Desde allí la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocarla. Entonces llamó al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego, y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. Uy, tal vez con un animal tan alto. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada, y llamó a la cebra. Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. Y la luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó un poquito, otro poquito. La cebra se esforzó mucho, mucho, pero tampoco la pudo tocar la luna y llamó al león. Si te subes a mi espalda, quizás podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna y llamaron al zorro. Verás cómo lo conseguimos. Si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, pero ésta se desvanecía más y más, y el zorro llamó al mono. Seguro que esta vez lo logramos. Anda, súbete a mi espalda. La luna vio al mono y retrocedió, y el mono ya podía oler la luna, pero de tocarla ni hablar. Y llamó al ratón. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y pensó, seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y de un mordisco arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó complacido y después se fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna le supo exactamente a aquello que más le gustaba a cada uno.
Aquella noche los animales durmieron pero muy juntos. El pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo: vaya, vaya, tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí en el agua hay otra y más cerca? Y colorín colorado, esta historia se ha terminado y yo espero que a todos ustedes les haya gustado. Entonces, miren la belleza de lo que significa las ilustraciones, una buena ilustración, un buen concepto, ¿no? Ahora, la calidad editorial, eso también es importante, porque en el juego editorial, en la editorial se juegan muchas cosas. Un buen editor escoge con su equipo de edición el tipo de papel, el formato que van a utilizar, los colores de las maquetas, de las ilustraciones. Escoge también cuál es ese ilustrador que va a ilustrar esa historia que le llegó y que le fascinó. Cuál es el tipo de ilustración que requiere esa historia. Porque hay muchos buenos ilustradores, pero tal vez esa historia necesita un determinado estilo de ilustración. Ahí también se ven esos aspectos gráficos, el formato, el diseño y la diagramación de las páginas, el tipo y el tamaño de la letra, la calidad del papel, la encuadernación, la impresión. Fíjense, por ejemplo, que además en los libros álbum no solamente hay formatos que son así pequeños, sino que también hay otros distintos formatos. Y hay, por ejemplo, este libro, que es uno de mis autores favoritos, Eric Carle. Murió hace poquito. Este señor nació en Estados Unidos y su papá y su mamá se lo llevaron muy pequeño para Alemania. Su infancia y su juventud se fue para Alemania. Y allá con su papá exploraba el campo, salían los fines de semana para el campo y buscaban los insectos, y el papá era como muy respetuoso. Él contaba, por ejemplo, que el papá levantaba las rocas para descubrir qué animales había debajo de las piedras y las volvía a poner con sumo cuidado para no interrumpir ese sistema que estaba sucediendo ahí, pero hablaba de todo eso. Y su obra tiene mucho que ver con la naturaleza, tiene mucho que ver con los animales. Él es el autor, por ejemplo, de la pequeña oruga plotona, que no sé si la conocen. Tiene también libros de El grillo silencioso, La mariquita gruñona. Son libros que hablan de los animales y yo creo que tiene mucho que ver con esa infancia que tuvo. Este libro es también un reflejo de eso que es ese autor. Él trabaja a partir de collage, pero él hacía las ilustraciones, hacía las siluetas y pintaba, tenía un montón de papeles pintados en diferentes gramajes y diferentes calidades de papel, y con esos papeles después hacía las ilustraciones. Este libro, que no sé si quieren que los lea, ¿sí? Se llama Papá, por favor, consígueme la luna. Entonces, para mi hija Christine, antes de dormir, Mónica se asomó a la ventana y vio la luna. La luna parecía estar muy cerca. ¿Cómo me gustaría jugar con ella?, pensó Mónica, e intentó alcanzarla. Pero por más que se estiraba, no podía tocarla. Papá, dijo Mónica a su padre, por favor, consígueme la luna. No hay nada que un papá no haga por darle gusto a sus hijos, ¿no? Entonces este papá trajo una escalera muy larga
y fue con esa escalera a una montaña muy alta. ¿Pero qué dijiste por allá? Luego colocó la escalera tan larga en la cima de la montaña tan alta. Mira esta montaña tan alta. Y fue subiendo y subiendo. Hasta llegar a la luna. A mi hija Mónica le gustaría jugar contigo, le dijo, pero eres demasiado grande. Cada noche me iré haciendo más pequeña, dijo la luna, y cuando tenga el tamaño adecuado, me podrás llevar con ella. ¿Cómo bajar esa luna tan grande? No es posible. ¿Cuánto pesará la luna? Era una de las preguntas que una vez me hizo un niño. Y así fue. La luna se hizo cada vez más pequeña y más pequeña. Y cuando tuvo el tamaño adecuado, el papá la alcanzó y llegó, luego bajó y bajó por la escalera. Bajó, 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 bajó. Aquí tienes, le dijo a Mónica, te he traído la luna. Mónica saltó y bailó con la luna, la abrazó y la lanzó al aire, pero la luna continuaba haciéndose cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña, hasta que desapareció por completo. Se desapareció. Una noche, Mónica vio reaparecer en el cielo una fina línea de la luna. Y cada noche crecía. Y crecía, y crecía. Y colorín colorado, esta historia también se ha terminado. Y espero que también les haya gustado. Entonces, fíjense cómo la diagramación, cómo los formatos, cómo este cuento, por ejemplo, lo sacaron, eso también es una decisión editorial, que a veces se convierte en un juego de ventas, ¿no? Y lo sacaron en cartoné, lo sacaron más pequeño, pero este poder que tiene. Fíjense lo que ustedes hicieron cuando yo abrí esta parte. Todos dijeron, wow, esto es absolutamente maravilloso. Y esto es con lo que juegan los editores también, ¿no? Que le dan a los niños, que producen los niños una cantidad de comentarios, no solamente ese wow que ustedes dijeron, sino que ellos empiezan a decir, ¡se va a caer! No, es muy grande, no la va a poder bajar. Y empiezan a decir una cantidad de cosas alrededor de, no la va a poder bajar. Eso pesa mucho. Y hay otro que dice, que me dijo, ¿cuánto pesa la luna? La letra también tiene mucho que ver ahí, ¿no? Los estilos de letra. Reflexiones acerca de lo que pensamos de la lectura y la presión que encierra lo que creemos que es la comprensión de la comprensión lectora. ¿Por qué leer? Entonces son preguntas que quiero que conversemos. ¿Por qué leer? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? ¿Por qué ese afán de algunos maestros como yo, que queremos que los niños se conviertan en lectores desde muy chiquiticos? ¿Por qué leer? ¿Quién me puede decir por qué leer? Bueno, buenos días a todos. Yo soy profesora de español en la parte, primaria y secundaria. Y yo siempre les digo a los niños que todo el mundo dice que sabe leer, pero nadie sabe leer. Porque leer es interpretar, entender, comprender todo lo que nos está
está diciendo el texto. Y es muy complejo que los niños o también los adultos lleguen a ese punto. Y es una etapa que se hace también desde la casa, porque no solamente el colegio es como la parte fundamental. La casa y el colegio son familia. Ok. Entonces, algo que pasa con nosotros los seres humanos, que pensamos que los niños aprenden más en el colegio, pero es mentira, va en unión, es como la escritura y la lectura. Si tú no lees tu escritura y tu ortografía, es malísimo. Si tú sabes escribir pero no lees, estás mal. Entonces es una unión entre la lectura y la escritura, igual entre colegio y familia. Y por eso al niño se le tiene también que educar desde la casa, no solamente desde el colegio. Es más el placer de leer que la obligación de leer, que es lo que hace que nos alejemos. Y quiero oír una voz que me está levantando aquí la mano, que me parece divina. Leer es para que uno aprenda una buena lectura y así. Divina. Para que no... ¿Y te gusta leer? ¿Sí? ¿Y cuál es tu autor favorito o tu libro favorito? ¿El tuyo? No el de la mamá, el tuyo. ¿El de Sapito? Hay varios de sapos. Hay uno que se llama Sapo es Sapo, que es de un autor que se llama Arnold Lovell, por ejemplo, que son unos libros que a mí me encantan. Y hay otro autor que habla de sapos, que se llama el sapo y la canción del mirlo, el sapo y el forastero, el Sapo es Sapo, que el autor es Max Vergius. ¿Qué eso no? Ah, ok. Pero, ¿te gusta ese libro de sapos? Vale, muy bien. ¿Tú quieres decir algo? ¿No? ¿Tú? Yo voy a decir algo. También está esta concepción de que solo se leen las letras y omitimos toda la parte de imagen. Con mis estudiantes, yo soy artista plástico. Ajá. Entonces, con los niños, sobre todo leemos imágenes. No estamos leyendo letras que para ellos son inteligibles todavía, sino que estamos leyendo imágenes, y cómo ellos lo leen es diferente a cómo yo lo leo. Y me parece muy lindo porque este mundo interno de ellos se expande, o sea, se expande maravillosamente y diversamente, ¿no? Como claro. cada Y cada uno tiene una lectura distinta. Exactamente, entonces por eso me parece valioso. Eso, y además no solamente leemos las imágenes y le codificamos las letras, sino que además leemos los ambientes, leemos los gestos, leemos el humor de la gente, leemos el olor, leemos todo. Todo eso hace parte de la lectura, ¿no? Todo lo que sucede, lo que está sucediendo allá con ese chiquitín, lo que sucede con las caras que hacen ustedes aquí, lo que sucedió, por ejemplo, con la gente que llegó y que trajeron más o menos aquí enganchada y que vieron de pronto una cosa dispuesta, las que llegaron primero, las que llegaron, que vieron cómo empezaba a distribuir y a poner. Todo eso hace parte de la lectura, todo eso es leer, ¿no? Cuando entendamos eso, vamos a entender que todo lo que hagamos nosotros hace parte de lo que le estamos enseñando a los niños, de lo que significa leer y del placer de leer, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, leemos porque solo los humanos leemos, ¿no? Y cuando leemos nos conectamos con el autor, que es otro humano, pero que muestra su humanidad más profunda, porque escribir un texto es un esfuerzo. Habla más duro porque si no la grabación no queda tu pregunta o tu respuesta. Escribir un texto es un esfuerzo, ¿no? Y solo los humanos leemos y escribimos, entonces cuando leemos nos conectamos con la humanidad más profunda de los otros y nos ayuda a ampliar nuestras experiencias, nuestras vivencias. A través de la lectura podemos conocer lo que nunca hemos sido, sensaciones que nunca hemos sentido antes, y eso nos entrena para la vida. Y no solamente vemos lo que están pensando y ese mundo interior del otro, sino que también vemos nuestro mundo interior, nos sentimos reflejados en una lectura. Y eso hace que también encontremos herramientas para sanar muchas heridas en el alma, para conocer
heridas que de pronto tenemos y no sabemos que las tenemos, ¿no? Claro, y por eso tenemos autores favoritos, porque describen nuestros sentimientos mejor que uno mismo. Exacto. Y cuando uno dice, uy, esto me llegó al alma, es porque necesitaba esa lectura, ¿no? Esto me lleva a contarles otra anécdota. Es que cuando uno ha llevado tantos años de maestra, tiene de pronto muchas anécdotas, pero me parece que son valiosas porque de alguna manera representan lo que yo estoy contando acá. Era una chiquita que siempre llevaba 2 perros de peluche grandes. Eran sus amigos del alma y no los soltaba para nada. Cuando llegó a mi grupo, finalmente logré que los perros se quedaran en una canasta. Y un día la mamá me llamó y me dijo, Lucía, se le perdió un perro a Paloma. Y entonces mi mamá está buscando uno, pero no lo encuentra. Y dije, no, ni que lo busque. Que no lo busque. Ese no es el perro. No podemos reemplazar esos afectos. Ese perro que va a comprar, primero no es igual. Y si fuera igual, no tiene las mocos y las babas y el olor y el mugre que tiene el perro de Paloma. Ese es un perro y ella necesita hacer ese duelo. Es que no va a dormir. Dije, sí va a dormir. Porque la paz interior de Paloma no depende de ese perro, está en ella. Confía en ella. Pasó, eso fue un miércoles. Pasó el jueves, yo la recibí esperando que me iba a contar, llegó con su perro que le quedaba y otro. Y le dije, hola, ¿y eso? ¿Trajiste hoy otro amigo? Me dijo, sí, traje este. Y entonces le dije, ¿y el otro perro? Se quedó en el parque. Cualquiera pensaría que no le importó, ¿no? Con esa respuesta. Y al viernes, que era club de lectura, yo dije, quiero ver qué va a llevar. Y buscó, y buscó, y buscó, hasta que finalmente dio con un libro que tenía en la carátula una cerca, una hojarasca como de eso en otoño, digamos, con esas hojas secas como color ocre, y un perro con las paticas levantadas y una lágrima en la mejilla. Y era un perro que se pierde, la historia de un perro que se pierde, que yo nunca se los había leído porque es un libro largo y ella tenía apenas 2 años y medio, era un libro muy largo para esa edad. Bueno, por la tarde llamé a la mamá, dije, la voy a llamar, porque seguro ella jura, va a pensar que yo le escogí el libro. Y la llamé y me dijo, ay Lucía, gracias por el libro que le mandaste a Paloma. Le dije, por eso te estoy llamando, porque yo no lo escogí, ella lo escogió. Me dijo, pero ¿cómo hizo? Le dije, esas son las herramientas que tiene tu hija, que es una gran lectora. Fíjense la importancia de una carátula. Este ejercicio que a veces hacen acá en el banco, por ejemplo, porque restaurando los libros, es un ejercicio que le quita a los niños la posibilidad de leer la carátula. Y en muchas bibliotecas, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en Sevilla, Caicedonia y en Jumbo con un operador que se llama Fundapre, en donde estoy haciendo un acompañamiento a las familias precisamente de literatura. Hay una biblioteca que tiene los libros todos puestos así. Y lo que yo les digo es, los libros están nuevos. Y están nuevos porque los niños no van. No hacen hora del cuento. No hay actividades que se relacionen que sean para la familia y los niños. Y fuera de eso, los libros están puestos de tal manera que los niños, esto no lo ven los niños, ni esto lo leen los niños, porque aquí está un texto que no alcanzan a ver esas ilustraciones. En cambio, cuando los niños pueden ver esto, cuando los niños pueden ver esto les da una información acerca de lo que se puede tratar. Un libro de estos era parecido al libro que yo les conté de la historia del niño que se llevó un libro de recetas de cocina y hizo toda una fiesta en su casa. Si hubiera llevado habría hecho una cosa distinta.
porque el libro le habla de un juego diferente, ¿no? Entonces son esos juegos editoriales, esa apuesta editorial que hacen los editores que enriquecen a la obra de un autor. ¿Qué sentimientos o emociones se despiertan en usted cuando recuerda el proceso de aprender a leer? Esto que me parece que es muy importante, porque los adultos, no sé, los que tienen niños acá, yo recuerdo muy bien mi proceso lector y a veces lo recuerdo y digo, me hubiera encantado tener un proceso distinto, me hubiera fascinado tener una maestra diferente. Y hay algunos procesos lectores que los adultos cuentan que han sido unos procesos casi que autodidactas, casi que descubren las letras y descubren cómo se lee, pero porque el hogar tiene una gran biblioteca, porque el papá es un gran lector, porque la mamá es lectora, porque los hermanos han nacido en eso también y son lectores. Y eso hace que los niños quieran y necesiten aprender a leer y lo descubren casi que por osmosis, ¿no? Pero hay otros que tienen unos procesos difíciles, procesos de copia, de aprender de memoria, de hacer relaciones de letras que no tienen ningún sentido para nosotros. Si nosotros vamos a mirar cuál es el sentido que tienen las letras, no son hormigas, para los niños son hormigas porque es una cosa creada por el hombre, no es una cosa natural y es una cosa a la que hay que llegar, es un aprendizaje al que hay que llegar después de mucho, y de aprender a leer requiere mucho tiempo, no es solamente aprender a conocer las letras, a saber cómo suenan y cómo se combinan con las otras, con las vocales, sino también tiene que ver con el ritmo, con la respiración, con el sentido, con todos esos signos con los que está acompañada la lectura, que hacen que esa lectura tenga sentido, ¿no? Entonces, por eso, y por ejemplo, cuando las maestras están enseñando a leer, que le dicen a los niños, lee aquí, y después le preguntan a los niños, ¿y qué fue lo que leíste? Los niños no tienen ni idea de qué fue lo que leyeron. Y no tienen ni idea, no porque no sean capaces y no tengan la capacidad de poder interpretar esa frase que leyeron, sino porque toda su energía está puesta en esa decodificación, en esa combinación y poder hacer la lectura. Por eso es que si la vean cuando están leyendo, es un esfuerzo enorme que están haciendo. La mejor manera de enseñar a leer es dar libros, ¿no? Es acompañar, digamos, el proceso que tengan en el colegio, pero yendo a la biblioteca y sobre todo leyéndoles siempre, leyendo diferentes tipos de textos, leyéndoles a la hora de dormir, leyendo por placer, leyendo porque es muy divertido, porque es rico, porque no te preocupes, no te afanes, él está leyendo, eso es leer. Eso es leer, no le digas que silencio porque lo estás interrumpiendo, no te preocupes. Eso es leer. Entonces, cuando no propiciamos ese tipo de cosas, dejamos a una maestra sola en el aula tratando de hacer que los niños adquieran el código alfabético, porque eso es lo que están haciendo, adquiriendo el código alfabético. Pero además, muchas veces preguntamos, bueno, ¿y de qué color era la camisa que tenía el sapo? ¿Y cuál era el nombre? ¿Y quiénes estaban ahí? Y unas preguntas puntuales que a los niños muchas veces les dicen, me están evaluando qué tan inteligente soy. Simplemente no se fijaron en eso porque se fijaron en cosas mucho más importantes. El argumento de un libro no necesariamente tiene que ser el argumento para todos. Un libro, yo puedo leer un libro acá, de los libros que he leído, y si le pregunto a cada uno qué fue lo que más le gustó de la historia, tal vez cada uno me dice una cosa totalmente diferente. Y si yo les pregunto a ustedes
¿quién llegó? ¿Quién se subió de terceras a la...? Y seguramente me dice, ay, no tengo ni idea. ¿Cuántos eran los animales que...? No tengo ni idea. Pero disfrutaron la historia. Y de eso se trata. De disfrutar la historia. De conectarse con la historia. De jugar con el lenguaje. De enriquecer el lenguaje y de enriquecer la imaginación, la fantasía a partir de esas historias, ¿no? ¿Qué entiende por comprensión lectora? Digamos que es un poco de lo que estaba hablando ahorita. Tenemos mucho afán por la comprensión lectora, pero a veces esa comprensión lectora la entendemos metida como en una cajita, ¿no? En donde de eso se trata y no más. Y resulta que la comprensión lectora tiene que ver mucho con los afectos, con las experiencias, con lo que se evoque. Hay ocasiones en las que un libro, una historia, puede quedar interrumpida en uno de los oyentes porque eso le evocó algo de atrás, algo alegre, emocionalmente muy positivo o algo muy doloroso, y la historia, aunque continúe el lector leyéndola, la historia para ese sujeto quedó ahí porque esa evocación lo llevó a recordar ese momento, a vivir nuevamente ese momento. La comprensión lectora de ese personaje es muy distinta a la que pueda tener los otros que terminaron de escuchar la historia, por ejemplo. Y eso hace parte del placer de leer, y eso hace parte de la magia de un maestro o de un lector, de un promotor de lectura, de un papá, de una mamá, que se conecte con las emociones de los oyentes, de los que están oyendo la historia, y que pueda decir, ¿qué te pasó? ¿Cómo te parece? ¿Qué final le darías tú? ¿De qué te acordaste? Que esté leyendo las caras de esos oyentes, ¿no? ¿A quién le gusta leer aquí? Ok, eso me parece fantástico. ¿En su casa tienen biblioteca con libros para los intereses de todos los miembros de la familia? ¿Hay biblioteca para los niños? No. Pero chévere que empieces a construirla. Y si quieres, yo te ayudo con el mayor de los gustos. Es empezar a sacar libros prestados de acá, sin necesidad de comprar ninguno. Es un ejercicio delicioso y es un placer disponer un rincón para esa biblioteca que esté al alcance de los niños y que haya libros para todos los gustos, ¿no? Eso creo que es hacer parte de formar lectores en el hogar. ¿Qué importancia da la familia al lugar en el que están los libros en su casa? Los que tienen biblioteca. ¿En dónde está esa biblioteca? Les voy a contar otra anécdota que también ilustra un poco esto. Yo me acuerdo cuando llegué a Espantapájaros, había una biblioteca muy bonita, y esa biblioteca tenía unos muebles, los libros estaban puestos así de carátula, había tapete, había cojines, estaban las cajitas en donde estaban todas las tarjetas de los niños. Y en algún momento yo pregunté que si siempre la biblioteca había estado ahí, que cuál era la historia de esa biblioteca, con la historia de ese lugar, porque además yo creo en las historias, yo no creo que las cosas surjan aquí, la pusimos. Cada cosa tiene una historia y eso es lindo, encontrar la historia que tiene. Y entonces yo me acuerdo que esa vez Yolanda me contó que la biblioteca había tenido en diferentes lugares y que no había funcionado mucho. Había estado en un espacio en donde era un corredor, donde pasaba mucha gente, donde era muy angosta, los libros estaban como muy acumulados, pero el espacio para hacer un círculo, hacer ese círculo famoso como en la hoguera, no se podía porque el espacio era muy rectangular y muy angosto. Y que finalmente ellas, con la experiencia, habían entendido que el lugar de la biblioteca debía ser el lugar más bonito de la casa, a donde llegue la gente y diga, wow,
y quiera sentarse a leer, quiera estar ahí. Si ponemos la biblioteca al lado del rincón donde nadie llega, aquí, pongamos los libros aquí porque aquí nadie los va a tocar, nadie los va a dañar, nadie llega ahí, no se van a tocar, se van a mocear, pero no se van a tocar, porque no es el espacio que yo creo que es el más bonito, pero es el que tiene más luz. La luz juega un montón ahí. ¿Cuál es el piso? ¿Es frío? Si es un piso de baldosa, ¿qué le pongo para darle calor? Para dar la sensación de recogimiento. Miren que todo eso es lectura. Todas esas cosas de las que estoy hablando es lectura. Adoro las canastas, por ejemplo, porque las canastas tienen esa sensación de rústico, de historia, de mercado, ¿no? Las cosas de madera. Yo no pondría los libros entre una caja plástica, por ejemplo. Los pondría más en una caja de cartón, pero no en una caja plástica. El plástico me parece frío. El plástico me parece poco natural, pero no es nada natural, ¿no? Entonces fíjense que todas estas cosas hacen parte miren, puse estas dos imágenes de un terreno baldío en la historia del túnel, de una niña que está leyendo, y esta maravillosa biblioteca del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ilustrado por Anthony Brown. La diferencia de los espacios, ¿no? Lo que nos puede decir de la lectura en cada uno de esos espacios. Ahora vamos a hablar de que nos invita la literatura. La literatura nos invita a observar, pensar, reflexionar, a crear, a jugar, a imaginar, a tener conversaciones largas y profundas acerca de un libro, de una ilustración, de un suceso, de algo que evocamos, de algo que sucedió, y a partir de la lectura de un libro lo puedo poner el tema sobre la mesa. De curiosear, indagar, explorar, investigar y de conocer el mundo. Y cada una de esas ilustraciones la busqué para que representara eso que yo quería mostrarles a ustedes, ¿no? Libros para diferentes edades que propician el juego y las expresiones artísticas. El Rey Hugo, Papá, por favor, consígueme la luna, ¿Dónde viven los monstruos? Un libro, ¿A qué sabe la luna? Vamos a cazar un oso. Lobo, el topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. ¿Te espero? Sí. Listo. Y juguemos en el bosque. Por ejemplo, El Rey Hugo. Es un libro que me encanta. Porque es ese juego. ¿Quién jugó cuando estaba chiquito a hacer ranchos? Creo que todos jugamos a hacer ranchos. Y este es ese juego imaginario de hacer ranchos. Yo era la que hacía los ranchos con mi hermano. Hacíamos comida con tierra y gusanos y le quitábamos las alas a los moscos para que fueran el ganado. Y mi mamá nos apolitaba todas esas cosas. Pero lo que quiero, no lo voy a leer, lo que quiero mostrarles es una corona, un poco de telas, unas cajas de cartón, unos palos, hacen unas espadas de cartón. Los niños no necesitan juguetes, los niños necesitan tener posibilidades de cajas de cartón, telas. Yo me acuerdo cuando mi sobrino David, que tengo muchos sobrinos, y uno de ellos es David, y mi hermano me llamó un día y me dijo, uy, lo que se hereda no se hurta. Y le dije, pero ¿por qué me está diciendo eso? ¿Qué pasó? Me dijo, David es igualito a usted, recoge cuánta tapita, cuánta cajita, tiene un cajón lleno de basura, es igualito a usted. Usted no se imagina lo que va a hacer ese niño con todo lo que recoge. Le dije, ese día, hoy está estudiando ingeniería industrial,
está estudiando arte también y hace unas cosas increíbles y está dedicado a hacer videos artísticos, recogiendo tapitas y basurita. Entonces, miren la imaginación que puede descubrir la literatura y que pueden después poner en el juego. Yo veía como ciertas frases en los juegos de los niños, yo decía, esa frase la he oído en alguna parte, o esa frase es de tal libro, ¿no? Están puestos, en la vida cotidiana de los niños está ese lenguaje. ¿Ya? Algunos libros enriquecen el juego, la imaginación y la fantasía. El teatro de medianoche, abecedario, el maravilloso sombrero de María, juego de la oscuridad, juego de sombras, juego da sombras. Con esos 3 libros y otros que no encontré porque no me acuerdo dónde los tengo, hice un taller de sombras que era increíble. Sacaron unas cosas fabulosas. ¿Baila usted, María del Sol Peralta? Para jugar, para bailar, para cantar. Pero les quiero hacer 2 juegos. Todavía tenemos tiempo. Uno, no sé. Maravilloso sombrero. Me toca. Esto va a ser una hora de cuentos. Pero es que no puedo hablar de literatura sin contar cuentos. Tenía causa un mundo este. Voy a leer 3 cuentos para que vean cómo se conectan las cosas. Esta conexión de las historias, cómo me lleva una cosa a la otra y a la otra y a la otra. Este libro se llama El coleccionista de palabras. Es de Peter Reynolds, un autor que me fascina. El coleccionista de palabras. Los coleccionistas coleccionan cosas. Hay coleccionistas de sellos, hay coleccionistas de monedas, otros coleccionan minerales, hay coleccionistas de arte, hay coleccionistas de insectos, otros coleccionan cromos, hay coleccionistas de tebeos. Y Jeromé, ¿qué coleccionaba? Jeromé coleccionaba palabras. Coleccionaba palabras que oía. Mi viaje a Perú fue muy interesante. Algunas palabras le llamaban la atención. Coleccionaba palabras que veía. Sauce, salón de té. Algunas palabras se cruzaban con él. Coleccionaba palabras que leía. Esmeralda. Algunas palabras saltaban de las páginas. Palabras cortas y dulces. Mar, voz, sal, paz. Joyas de 2 sílabas. Botín, noble, sueño, rumor, dudar, brillo. Y palabras de varias sílabas que sonaban como pequeñas canciones. Geometría, guacamole, caleidoscopio, maravilloso, sinfonía. Había palabras cuyo significado desconocía, pero era maravilloso pronunciarlas. Aromático, vociferante, efervescente. Había palabras cuyo sonido encajaba a la perfección con su significado. Borrón, melaza, torrencial, tiranosaurio rex, rugir. Jeromé iba llenando más y más letras, libretas de palabras favoritas. Las colecciones de Jeromé crecían, empezó a organizarlas: alegres, ciencias, tristes, acción, poéticas. Y un día, mientras las trasladaba, Jeromé resbaló y sus palabras salieron volando. Cuando empezó a recogerlas, se dio cuenta de que sus colecciones
se habían mezclado. Había palabras grandes junto a palabras pequeñas, palabras tristes junto a palabras alegres. Jeromé empezó a colgar las palabras una tras otra. Unía palabras que nunca había imaginado. Susurro, sinfonía, eléctrico, paz. Saborear, sueños rodando estrellas. Usó palabras para escribir poemas. Usó poemas para componer canciones conmovedoras y deliciosas. A veces las palabras más sencillas eran las más poderosas. Lo entiendo. Lo siento. Gracias. Me importas. Jeromé siguió coleccionando más y más palabras favoritas. Y muchas, miren eso: visión, generalidad, catarata, molécula, paz, hermano, luz, armonía, bandada, bohemio, onomatopeya. Cuantas más palabras sabía, más fácil era compartir con los demás lo que pensaba, sentía y soñaba. Una tarde de viento, Jeromé subió al monte más alto tirando de una carreta cargada con toda su colección de palabras. Sonriente, lanzó su colección de palabras al viento. Abajo en el valle, los niños corrían de aquí para allá, recogiendo las palabras que el viento esparcía. Jeromé no tenía palabras para describir lo feliz que se sentía. Busca tus propias palabras, cuéntale al mundo quién eres tú y qué vas a hacer para mejorarlo. Peter Reynolds. Y ahora, ¿dónde está el otro? Aquí está el otro. Eso despierta la imaginación, ¿o no? El maravilloso sombrero de María. ¿Quién de aquí se llama María? Ah, bueno. Este es un autor que me encanta también y se llama Satoshi Kitamura. Es un autor japonés que ilustra y escribe. El maravilloso sombrero de María. Vamos a hacer un juego antes de que yo empiece a leer este. Van a cerrar los ojos todos y van a hacer así con los dedos, llamando a la imaginación, para que la imaginación venga pronto, venga suave, venga lenta, venga linda, para que se nos imaginemos todo lo que va a suceder aquí y nos hagamos nuestros propios sombreros. ¿Listos? ¿Ya llegó la imaginación? A ver. Un día, de regreso de la escuela, María pasó delante de la tienda de sombreros. En el escaparate había todo tipo de sombreros. El que más le gustó fue uno que tenía plumas de muchos colores. María entró a la tienda. ¿Puede mostrarme el sombrero con las plumas de colores, por favor?, le preguntó al vendedor. Por supuesto, señorita, contestó él, y fue por el sombrero al escaparate. María se lo probó. Le queda perfecto. Es una excelente elección, señorita, dijo el vendedor. Son 599,99 centavos. María abrió su monedero y miró el interior. Vaya, exclamó. ¿Tiene algún otro un poco más barato? ¿Qué precio tiene en mente, señorita?, preguntó el vendedor con amabilidad. Así, dijo María, y le mostró el monedero. Ya veo, dijo el vendedor. Miró al techo, María miró al techo también. Tenía unos dibujos muy bonitos. Ajá, exclamó el vendedor, creo que tengo algo para usted. Por favor, espéreme un momento. Y se dirigió a la parte trasera de la tienda. Volvió unos minutos más tarde con una caja entre las manos. La colocó sobre la mesa y retiró la tapa.
este es un sombrero maravilloso, le dijo el vendedor. Puede tener el tamaño, la forma o el color que usted desee. Lo único que debe hacer es imaginarlo. El vendedor sacó el sombrero de la caja con mucho cuidado y se lo puso a María. Es justo su medida. Gracias, dijo María, me encanta. Y abrió su monedero y le dio al vendedor todo lo que contenía. Gracias, señorita, le dijo el vendedor. ¿Quiere que lo ponga el sombrero en la caja? Se lo agradezco, respondió María, pero mejor me lo llevaré puesto. María estaba feliz con su sombrero nuevo. Ahora debo pensar cómo se verá mi sombrero, se dijo a sí misma. Tal vez tenga muchas plumas como el de la tienda, o quizás tenga aún más plumas. ¿Y el de ustedes cómo va? Miren ese sombrero de María, tiene muchas plumas. Era un sombrero de pavo real. María se detuvo fuera de la tienda de la pastelería y miró el escaparate. Todos los pasteles se veían deliciosos y de pronto tuvo un sombrero de pastel. A mí me encantaría un sombrero de pastel de fresa. ¿Y a ustedes? Ay, yo sabía de chocolate. Pero no me gustaría el de chocolate, ¿saben por qué? Porque con el sol se empieza a derretir, a derretir, a derretir. Entonces, imagínense cómo me quedaría la cara. No. Cuando María pasó junto al puesto de flores, su sombrero se volvió floreado. Y en el parque era un fresco sombrero de fuente. De repente, María se dio cuenta de que no era la única con un sombrero especial. ¿Ven? Yo ya estoy viendo varios sombreros aquí. Todos tenían un sombrero maravilloso y todos eran diferentes. Pasó junto a una anciana con un sombrero de charco, gris y fangoso. María le sonrió y los pájaros y los peces de su sombrero saltaron al de la anciana. María sintió ganas de cantar. Y su sombrero también. Cuando por fin llegó a su casa, el sombrero de María era tan alto que no podía pasar por la puerta. Así que imaginó otro sombrero. ¿Les gusta mi sombrero nuevo?, les preguntó a sus padres. ¿Sombrero nuevo?, dijo su madre. Pero no tiene. Entonces se detuvo y sonrió. Es un sombrero maravilloso, María. Me gustaría tener uno igual. Pero si tienes uno igual, exclamó María. Y así todos tenían un sombrero maravilloso. Uno podría hacer un proyecto de aula solo con este. Y ahora viene un juego. Necesito un partner aquí. Tú. Que se nota que eres un buen deportista. Tú vas a ser quien bote la pelota. Tú escoges aquí. Y cuando no, todavía no, seguimos las. Este libro se llama abecedario. Y tiene letras y tiene palabras que se escriben con esas letras. Pero solamente vamos a jugar con las letras. Entonces, van a contar y cuando yo pare, les muestro la letra que señala esa página donde paramos y tú lanzas la pelota para que esa persona diga palabras con esa letra o diga una palabra con esa letra, se la lanza a otros tres y cuando regrese a ti, seguimos, ¿vale? Entonces, arranquen a contar.
No oigo nada. Con fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La J. Lánzala rápido. Juicio. Jirafa. La joya. Arroyo. Listo. Vuelve la pelota. Otra vez. Más rápido o más despacio, como quieran, pero duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con la F. ¿Sapo? F. F, paro. Paro. Ah, se cayó. Frío. Con F. Formulario. Allá atrás está pidiendo la pelota. Podcast. Muy bien. ¿A quién se lo vas a mandar? A ti. Eso. Ay, otra vez. Con más fuerza, como si fueran unos gigantes, así, con voz gruesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta. La ñ. Con la ñ. Yandú. ¿Ah? Sí, muy bien. Ñato. Eso. Se fue para algún lado. ¡Ay! ¿A dónde cayó? ¡Corre, búscala! ¡Búscala! ¡Tú! Ah, mira, ya llegó. Con la ñ, a ver. Niño. Sí, muy bien. Con ñ. Pero tenía niño. Niño tiene niño, no importa. Está bien. Ñame. Ñame, muy bien. Eso. La última. Ahora van a decirlo, pero con una voz aguda. 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta. Con la L. ¿Con la L? Sí. Llama. Muy bien. Ay, otra vez. Llamarada. Muy bien. Llanta. Muy bien. Lluvia. Muy bien. Llegar muy bien. Listo. Okay. Y con la Nicolás, eso es un juego delicioso, que además aumenta un montón el vocabulario de los niños y ese juego además tiene una parte también que pueden tener esos juegos que hacen a veces con la conciencia fonológica. Entonces, si yo hubiera dado la orden de que empiece, eso me faltó decirlo, que empiece con esta letra. Ella dijo niña y esa contiene la ñ. Entonces uno puede decirlo que finalice, que empiece con A o finalice con A, que empiece con P o que termine, en fin, que tenga en la mitad. Pero fíjense que es un juego, y es un juego de literatura, y es un juego que anima, que disfruta, que aumenta el vocabulario, y ese juego también después se puede poner, listo, con esta palabra, tú dices una palabra y tú se la lanzas a otro, y esa otra con esa palabra tiene que hacer una frase. Y después el otro, y podemos construir una historia. Tú tienes la palabra, ella dice una palabra, ella dice una palabra. Después el siguiente, con esas 3 palabras, hace una frase, y el siguiente continúa esa frase construyendo una historia.
Son maneras de jugar con la literatura, son maneras de jugar con las palabras, con el lenguaje, ¿no? Y hacerlo además muy divertido. Y de volverse rápidos, ¿no? Libros que despiertan la curiosidad, la exploración, las preguntas y la investigación. Gente, enanos y mastodontes, dinosaurios, formas, los 5 sentidos, en la edad de piedra. Les quiero mostrar unos libros que son increíbles, que los conseguí porque son... Y aquí hay uno de esta misma colección, esta misma editorial. Aquí tienen uno que se llama Olor Animal, se llama. Me fascina también. Pero este libro se llama ¿Qué se esconde dentro del cuerpo humano? Y cuando uno lo abre, lo primero que encuentra aquí son 3 lupas. Uno dice 3 lupas y un afiche grande. Que vamos a ver esto para qué funciona. ¿Me lo tienes acá, por favor? Y cuando uno mira esto, uno dice, pero ¿qué se esconde dentro del cuerpo humano? Ana Bestad. Nuestro cuerpo es nuestra casa. Pero ¿qué se esconde dentro del cuerpo? Si miras a través de las lupas, verás muchos detalles que no se ven a simple vista. Empieza por la lupa verde y te parecerá, y que te aparezca el cuerpo, que parezca el suelo, el cuerpo solo tiene que ver desde afuera. Después mira a través de la lupa azul y empezará a aparecer miles de elementos que no se ven con un simple vistazo. Y finalmente, si lo miras con la lupa roja, descubrirás muchos secretos de esta máquina extraordinaria que es el cuerpo humano. Entonces, desde aquí, uno pone la lupa, dependiendo de la lupa que pone, descubre muchas cosas. No lo van a poder ver desde acá, y no voy a darles un espacio para que puedan ver todos los libros. Y tienen este niño y una niña que también se puede ver con las diferentes lupas. Este es muy nuevo. Lo que voy a hacer con estas lupas es que las voy a cortar para que queden independientes y poder jugar mejor con ellas. Pero este lo voy a dejar aquí para que lo puedan explorar. Baja en la curiosidad. Y tengo a mí me encantan los libros informativos. Esto ya no se consigue. Voy a dejar aquí a la mano, cuídenlo mucho, por favor. Se llama La sensacional historia del mundo. La sensacional historia del mundo, y entonces esto tiene una cantidad de hojitas que se levantan. Hace muchos, muchos años no había nada. Ni espacio, ni tiempo, ni planetas, ni gente, ni tú, ni yo. Nada de nada. Pero... ¡bam! Cuando de repente, ¡bam!, surgió el universo. Entonces también lo van a esperar. Bueno. Y si hablamos de cocina, pues, tenemos la posibilidad de hacer recetas de lluvia y azúcar, o hacer recetas con el taller de panadería, o hacer recetas con este libro que desafortunadamente tampoco se consigue ya, es una maravilla, y es de un autor que me encanta, que se llama Max Belkius, Una torta de cumpleaños para Osito. Yo hacía fiestas infantiles y a veces hacía las fiestas con este libro, y al final, claro, la mamá siempre tenía un ponqué porque de pronto no funcionaba que yo iba a hacerlo, pero al final hacíamos el ponqué con los niños con la receta del libro. Entonces era una delicia.
Y los que no nos pueden faltar, los informativos que nos hablan de la ciencia, ¿no? Que había puesto el otro también, que nos habla de explorar, de conocer, y este que nos habla de todas las cosas de la ciencia, del mensajero de las estrellas, en qué piensas, cómo funciona el pensamiento, la historia de las cosas, cómo se inventaron las cosas. Yo y el mundo. Este es un libro fantástico que habla, cada página puede ser un proyecto, y además me gusta mucho porque dice: me llamo Lucía. Yo soy Lucía. Y es un libro de, ¿cómo es que se llaman estas? Infografías. Cada página es una infografía y nos lleva a descubrir un montón de cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí. Mentiras. La biblioteca, niños y familia, una tríada que favorece la formación de los niños y las niñas como lectores. Ay, perdón. Listo. Abuelos con los niños, maestros leyendo cuentos, visitas a la biblioteca. Mire, son familias que van a las bibliotecas que hacen horas del cuento, y mamás que tienen una gran biblioteca y que disfrutan y juegan. Hasta aquí. Los espero el próximo 27 de mayo a las 9:30. Y quiero que miren, todos estos libros están para que los miren, los exploren, los toquen. Bienvenidos. Pueden pasar. Muchas gracias. Y espero que les haya gustado. Y espero tenerlos la próxima vez acá. La próxima sesión es el 27 de mayo a las 9:30 de la mañana aquí. Y ahorita tenemos un taller que se llama Cantar y Contar en la Primera Infancia. Los invitamos a la sala infantil para que vayan y disfruten de lectura, de música. Tenemos una pedagoga musical, traemos organeta para que los niños también jueguen a las rondas. Buscamos vincular lectura y música en este programa y recuperar la tradición oral. Están muy invitados. Gracias.